Azteca, de Gary Jennings. Última parte. Continuación. Eso fue cerca de 12 años, reverendos frailes, cuando el templo fue quemado, derrumbado y su escombro regado. No quedaron más que árboles y arbustos, razón por la cual mucha de su gente desde entonces no ha podido creer que la montaña no es una montaña, sino una pirámide levantada hace mucho por los hombres. Claro que ahora sé que tiene algo más que verdor. La cima en donde fueron abatidos Quetzalcóatl y sus adoradores esa noche, últimamente ha sido coronada en una iglesia cristiana. Cuando Cortés llegó a Chololan, esta estaba habitada por cerca de 8,000 personas. Cuando se fue, estaba vacía. Repito que Moctezuma no me confió ninguno de sus planes, así es que no podría decir si tenía tropas mexica caminando cautelosamente hacia aquella ciudad, y si había dado instrucciones a la gente de levantarse en combate cuando la trampa se hubiera puesto, pero permítanme dudarlo. La masacre ocurrió el primer día de nuestro mes 15, llamado Panquetzalitzli, que quiere decir el florecimiento de las banderas emplumadas, y se celebraba en todas partes con ceremonias en que la gente llevaba estandartes emplumados. Puede ser que la mujer Malintzin jamás hubiera asistido a alguna ceremonia de ese festival. Es posible que ella realmente creyera o por error supusiera que la gente concurría allí con banderas guerreras. O tal vez pudo haber inventado una conjura, nacida de un resentimiento celoso por las atenciones que Cortés recibió de parte de las mujeres locales. Si es que ella malentendió o lo hizo solo por pura malicia, el hecho fue lo que eficazmente impulsó a Cortés a convertir a Chololan en un desierto. Y si es que él se arrepintió, no lo estuvo por mucho tiempo, porque eso elevó su fortuna aún más de lo que había hecho su victoria sobre los Texcaltecas. He mencionado que he visitado Chololan y he visto que la gente es menos cariñosa. No tenía por qué importarme si la ciudad seguía existiendo y su repentina devastación no me causó angustia alguna, a excepción de saber que eso aumentaba la reputación de temible que cada día más iba adquiriendo Cortés. Porque a causa de las noticias de la masacre de Chololan, que se extendieron por medio de mensajeros veloces por todo el único mundo, los gobernantes y jefes guerreros de las muchas otras comunidades comenzaron a considerar todos los sucesos hasta esa fecha más o menos con estas palabras. Primero, los hombres blancos le quitaron los Totonaca a Moctezuma. Luego conquistaron Tlaxcala, cosa que Moctezuma ni ninguno de sus predecesores había podido hacer jamás. Luego terminaron con los aliados de Moctezuma en Chololan, sin importarles en absoluto la ira de Moctezuma o su carácter vengativo. Empieza a parecer que los hombres blancos son más poderosos todavía que los reconocidamente fuertes mexicas. Sería más sabio por nuestra parte ponernos del lado de la fuerza superior, mientras lo podamos hacer voluntariamente. Un noble poderoso hizo eso sin vacilar. El príncipe heredero Ixtlilxóchitl, legítimo heredero de los Acolúa. Moctezuma debió de arrepentirse amargamente de haberle usurpado el trono a ese príncipe 3 años antes, cuando se dio cuenta de que Flor Oscura no solo había pasado esos años quejándose en su retiro en la montaña, sino que había estado reuniendo guerreros preparándose para reclamar su trono en Texcoco. La llegada de Cortés debió parecerle a Flor Oscura como un regalo del cielo y una ayuda oportuna para su causa. Bajó de su escondite a la ciudad devastada de Xololan, donde Cortés estaba reagrupando su multitud para preparar su marcha continua hacia el oeste. En su encuentro,
Flor Oscura seguramente le habló a Cortés del maltrato que había sufrido a manos de Moctezuma, y seguramente Cortés prometió ayudarle a repararlo. De todos modos, la siguiente mala noticia que recibimos en Tenochtitlán fue que Cortés había aumentado su fuerza con la unión del vengativo príncipe Flor Oscura y sus varios miles de guerreros Acolúa soberbiamente adiestrados. Era obvio que la innecesaria y tal vez impulsiva masacre en Cholula había sido un buen golpe para Cortés, y todo se lo debía a su mujer Malintzin, fuera cual fuese la verdadera razón que tuvo para provocarlo. Ella había demostrado una entera dedicación a su causa, su ansiedad por ayudarlo a adquirir su destino, aunque lo hiciera pisoteando los cadáveres de hombres, mujeres y niños de su propia raza. De ahí en adelante, aunque Cortés dependía todavía de ella como intérprete, la valoró aún más como su consejera principal en estrategia, su oficial menor de mayor confianza y la más leal de sus aliados. Quizás hasta llegó a amar a esa mujer. Nadie jamás lo supo. Malintzin había logrado sus dos ambiciones. Se había convertido en algo indispensable para su señor y además iba a Tenochtitlán, su destino soñado, con el título y los requisitos de una dama. Aunque puede ser que todos los sucesos que pasaron y que les he contado hubieran sucedido de todos modos, aunque la huérfana Sema Linali jamás hubiera nacido de aquella esclava prostituta de los Cuatlicamac. Y es posible que tenga un motivo personal para despreciar esa devoción rastrera que le tenía a su amo, esa deslealtad vergonzosa hacia los de su raza. Es posible que le guardara un odio especial simplemente porque no podía olvidar que tenía el mismo nombre de nacimiento de mi difunta hija, porque era de la misma edad que Nochipa hubiera tenido, de modo que sus actos despreciables parecían, a mi modo de ver, insultar a mi indefensa y sin culpa Sema Linali. Pero dejando mis sentimientos personales a un lado, ya había encontrado a Malintzin 2 veces antes de que se convirtiera en el arma más perversa de Cortés, y en ambas ocasiones pude haber evitado que llegara a hacerlo. Cuando nos conocimos por primera vez en el mercado de esclavos, la pude haber comprado, y ella habría estado contenta de pasar su vida en la gran ciudad de Tenochtitlán, como miembro de la casa de un campeón águila de los Mexica. Cuando nos vimos nuevamente en tierra totonaca, aún era esclava y propiedad de un oficial de poca importancia, un simple eslabón en la cadena de interpretar conversaciones. Su desaparición en aquel entonces solo hubiera ocasionado un mínimo alboroto y con facilidad la hubiera hecho desaparecer. Así que 2 veces pude haber cambiado el curso de su vida, y tal vez también el de la historia, pero no lo hice. Sin embargo, su instigación en la matanza de Cholula me hizo ver la amenaza que ella representaba, pero sabía que tarde o temprano la volvería a encontrar en Tenochtitlán, hacia donde había deseado llegar durante toda su vida, y me juré a mí mismo que me las arreglaría para que su vida terminara ahí. Mientras tanto, inmediatamente después de recibir la noticia de la masacre de Cholula, Moctezuma dio muestras de su indecisión con una acción decidida, al enviar otra delegación de nobles, y esa embajada estaba dirigida por Tlacotzin, su mujer serpiente, el alto tesorero de los Mexica, segundo en mando después de Moctezuma. Tlacotzin y sus compañeros nobles iban al frente de una caravana de cargadores que llevaban otra vez oro y otras riquezas. Estas no eran con la intención de repoblar a esa desgraciada ciudad, sino para adular a Cortés. Creo que en ese único acto, Moctezuma reveló el mayor grado de hipocresía del que era capaz.
ya sea que la gente de Chololan hubiese sido totalmente inocente, por lo que no merecían ser aniquilados, o ya sea que efectivamente habían planeado levantarse en contra de Cortés, solo lo pudieron haber hecho obedeciendo las órdenes secretas de Moctezuma. Sin embargo, el venerado orador, en el mensaje llevado a Cortés por Tlácotzin, culpó a sus aliados de Chololan de haber creado esa dudosa conjura por sí mismos. Afirmó no haber tenido que ver con ella y los describió como traidores a nosotros dos. Felicitaba a Cortés por la rapidez con que había aniquilado totalmente a esos rebeldes y esperaba que ese triste suceso no pondría en peligro la amistad anticipada entre los hombres blancos y la Triple Alianza. Pienso que era muy adecuado que el mensaje de Moctezuma fuera entregado por su mujer serpiente, ya que era una obra maestra en cuanto a la forma en que se puede arrastrar una serpiente, y el mensaje continuaba. Sin embargo, si la perfidia de Chololan ha desalentado al capitán general y su compañía de aventurarse más lejos en estas tierras tan peligrosas y entre gente tan impredecible, comprenderemos su decisión de volverse y regresar a casa, aunque sinceramente sentiremos el haber perdido la oportunidad de conocer al valiente capitán general Cortés cara a cara. Por lo tanto, como ya no visitará nuestra ciudad capital, nosotros los mexica le pedimos que acepte estos regalos como un pequeño sustituto de nuestro abrazo amistoso y para que los comparta con su rey don Carlos al regresar a su país natal. Más tarde supe que Cortés con dificultad pudo contener la risa cuando ese mensaje tan transparente le fue traducido por Malintzin, y que pensando en voz alta, dijo: ¿cómo ansío conocer cara a cara a ese hombre de dos caras? Pero la contestación que le dio a Tlácotzin fue: le agradezco a vuestro amo su preocupación y estos regalos de compensación que agradecidamente acepto en nombre de su majestad el rey don Carlos. Sin embargo, y aquí bostezó, según nos informó Tlácotzin, las dificultades recientes aquí en Chololan no fueron ningún problema. Y aquí se rió. Según nosotros, los hombres de lucha españoles, esto no fue más que como un picotazo de pulga que tuvimos que rascar. Vuestro señor no necesita preocuparse de que este acontecimiento haya disminuido nuestra determinación por continuar nuestras exploraciones. Seguiremos viajando hacia el oeste. Bueno, tal vez nos desviemos por aquí y por allá para visitar otras ciudades y naciones, que tal vez quieran contribuir con más fuerzas a las que ya tenemos. Pero tarde o temprano, os aseguro, nuestro viaje nos llevará a Tenochtitlán. Podéis darle a vuestro soberano nuestra solemne promesa de que nos conoceremos. Se rió de nuevo, cara a cara. Como era natural, Moctezuma había previsto que los invasores podrían seguir resistiendo su persuasión, así que le había proporcionado a su mujer serpiente una hipocresía más. En ese caso, dijo Tlácotzin, le agradaría a nuestro venerado orador que el capitán general ya no demorara su llegada. Eso quería decir que Moctezuma no quería que Cortés anduviera vagando entre las gentes inconformes que le pagaban tributos y buscara alistar guerreros de esas naciones. El venerado orador sugiere que de estas provincias incómodas y primitivas solo puede recibir la impresión de que nuestros pueblos son bárbaros e incivilizados. Él desea que usted vea el esplendor y magnificencia de su ciudad capital, para que pueda darse cuenta del verdadero valor y habilidad de nuestra gente. Lo invita a que venga ahora directamente a Tenochtitlán. Yo lo llevaré hasta allá, mi señor. Y como soy Tlácotzin, segundo en mando del soberano de los mexica, mi presencia será una prueba en contra de los trucos
o emboscadas de otras personas. Cortés hizo un amplio gesto con su brazo, señalando todas las tropas formadas y esperando alrededor de Cholula. No me preocupo demasiado sobre posibles trucos y emboscadas, amigo Tlacotzin, dijo sutilmente. Pero acepto la invitación de vuestro señor de ir a la capital y vuestro gentil ofrecimiento de conducirnos. Estamos listos para marchar cuando vosotros lo estéis. Era cierto que Cortés tenía poco que temer, ya fuera de un ataque abierto o emboscada, o que tuviera una verdadera necesidad de seguir alistando más guerreros. Nuestros espías estimaron que cuando partió de Cholula, sus fuerzas combinadas eran de unos 20,000, y además había como 8,000 cargadores que llevaban el equipaje y provisiones del ejército. La compañía se estiraba a lo largo de 2 largas carreras de longitud. Y requería una cuarta parte del día para marchar de un punto a otro. A propósito, para entonces, cada guerrero y cargador llevaba una insignia que lo proclamaba como un hombre en el ejército de Cortés. Como los españoles seguían quejándose de que no podían distinguir a un maldito indio de otro, ya que en la confusión del combate no podían distinguir entre indio aliado y un enemigo, Cortés les había ordenado a sus tropas indígenas que adoptaran un estilo uniforme de penachos, una alta corona de hierba amasada. Cuando ese ejército de 28,000 hombres avanzó hacia Tenochtitlán, los espías dijeron que desde cierta distancia parecía como que un gran campo ondulante y lleno de pasto se moviera por medio de magia. Moctezuma posiblemente consideró decirle a su mujer serpiente que llevara a Cortés sin rumbo fijo alrededor de la tierra montañosa, hasta que los invasores estuvieran desesperadamente fatigados e irremediablemente perdidos, para que se les abandonara allí. Pero, lógicamente, había muchos hombres entre los Acolúa y Texcalteca y demás tropas que los acompañaban que rápidamente hubieran adivinado ese truco. Sin embargo, Moctezuma aparentemente sí instruyó a Tlacotzin para que no fuera un viaje sencillo, seguramente porque seguía esperanzado a que Cortés diera por terminada la expedición por desaliento. De cualquier modo, Tlacotzin los trajo al oeste, y no por uno de los caminos más sencillos a través de los valles, sino que los llevó arriba y atravesando el pasto alto entre los volcanes Ixtaccíhuatl y Popocatépetl. Como ya he dicho, en esas alturas hay nieve, aún en los días más calientes de verano. Para cuando la compañía terminó de cruzar, el invierno ya comenzaba. Si había algo que pudiera desalentar a los hombres blancos, eso hubiera sido el frío, entumecedor, los vientos feroces y grandes cerros de nieve por los que tenían que pasar. Hasta ese día, no sé cómo es el clima de su España natal, pero Cortés y sus soldados habían pasado años en Cuba, isla en la cual tengo entendido que es tan tórrida y húmeda como cualquiera de nuestras tierras calientes de la costa. Así que los hombres blancos, como sus aliados Totonaca, no estaban preparados, ni vestidos como para aguantar el penetrante frío de la ruta congelada escogida por Tlacotzin. Más tarde, informó con gran satisfacción que los hombres blancos habían sufrido terriblemente. Sí, sufrieron y se quejaron, y 4 hombres blancos murieron, así como 2 de sus caballos y varios de sus perros, y también unos 100 de sus guerreros Totonaca, pero el resto de la caravana perseveró. Es más, 10 de los españoles, para presumir su vigor y habilidad, se desviaron brevemente de la ruta con la intención declarada de escalar hasta arriba del Popocatépetl,
y mirar hacia adentro de su cráter humeante. No llegaron tan alto, pero hasta entonces poca de nuestra propia gente lo había llegado a hacer, o habían tenido el interés de hacerlo. Los alpinistas se reunieron a su compañía, azules y tiesos de frío, y algunos de ellos, más tarde, se les cayeron una cantidad de dedos, ya sea de la mano o de los pies. Pero fueron muy admirados por sus compañeros por haber hecho el intento, y hasta el mujer serpiente tuvo que reconocer de mala gana que los hombres blancos, a pesar de su locura, eran intrépidos, valerosos y enérgicos. Tlacotzin también nos informó de las expresiones de asombro, por cierto muy humanas, de los hombres blancos, y la sorpresa y la alegría que sintieron cuando al fin salieron por la parte occidental del paso, y que se pararon en el declive de la montaña, desde donde se dominaba la cuenca de ese inmenso lago, y la nieve que había estado cayendo levantó brevemente su cortina, para darles una vista sin obstáculos. Abajo y más allá de donde se encontraban, estaban los cuerpos de agua multicolores que se comunicaban unos con otros, yaciendo en su vasta cuenca, rodeados de un follaje lujurioso, y de pequeños pueblos y caminos rectos que se cruzaban. Visto así, de una manera tan repentina, después de las alturas agobiantes que acababan de atravesar, el panorama de esa tierra debió de haberles parecido como un jardín, agradable y verde en todos los tonos de verde, verdes bosques densos, verdes hortalizas bien delineadas y diferentes verdes en la chinampa y lugares de cultivo. Debieron de haber visto, aunque solo en miniatura, las numerosas ciudades y pueblos que se encontraban al borde de los diversos lagos, y las comunidades de las islas pequeñas que sobresalían del agua. Aún estaban a unas 21 largas carreras de Tenochtitlán, pero la ciudad blanca como plata debía de brillar como una estrella. Habían estado viajando durante meses, desde las playas costeras, sobre y alrededor de un sinfín de montañas, a través de barrancas empedradas y ásperos valles, mientras pasaban y veían tan solo pueblos y aldeas insignificantes, y finalmente acometiendo por ese paso helado entre los volcanes. Entonces, repentinamente, los viajeros miraron hacia abajo, viendo una escena que, se lo decían entre sí, parecía un sueño, como una maravilla salida de los viejos libros de fábulas. Al bajar de los volcanes, por supuesto que los viajeros se encontraron en los dominios de la Triple Alianza a través de las tierras Acolúa, donde fueron recibidos por el Huey Tlatoani Camatzin, quien había llegado desde Texcoco con un acompañamiento impresionante de sus señores, nobles, cortesanos y guardias. Aunque Cacama, por instrucciones de su tío, hizo un discurso caluroso de bienvenida a los recién llegados, me atrevo a decir que debió de sentirse incómodo al ser visto por su medio hermano, el destronado Flor Oscura, quien en ese momento se encontraba ante él con una fuerza poderosa de guerreros Acolúa que le eran leales. La confrontación entre esos dos pudo haber estallado en una batalla ahí mismo, de no ser porque tanto Moctezuma como Cortés habían prohibido estrictamente cualquier disgusto que pudiera echar a perder ese importante encuentro. Así es que todo fue de lo más amistoso, y Cacama llevó a toda la caravana a Texcoco para que se hospedaran allí, y les dieron bebidas refrescantes y diversión antes de continuar hacia Tenochtitlán. Sin embargo, no hay duda de que Cacama sintió vergüenza e ira cuando sus propios súbditos
llenaron las calles de Texcoco para recibir el regreso de Flor Oscura con gritos de alegría. Eso ya era bastante insultante. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Cacama tuviera que soportar un insulto mayor, una deserción en masa. Durante ese día, o en 2 días más, en que los viajeros permanecieron allí, quizás unos 2000 hombres de Texcoco desenterraron las armas y armaduras acoginadas que desde hacía mucho no habían usado, y cuando los visitantes partieron, esos hombres fueron con ellos como voluntarios en la tropa de Flor Oscura. De ese día en adelante, la nación acolúa quedó desastrosamente dividida. La mitad de su población permaneció sumisa a Cacama, quien era su venerado orador, y reconocido como tal por sus compañeros soberanos de la Triple Alianza. La otra mitad le entregó su lealtad a Flor Oscura, quien debía haber sido venerado orador, aunque muchos de ellos deploraban que él hubiera unido su suerte a la de los extranjeros blancos. Desde Texcoco, Tlacotzin, el mujer serpiente, condujo a Cortés y a su multitud alrededor del margen sur del lago. Los hombres blancos se admiraron de aquel gran mar interior y aún más del creciente esplendor evidente de Tenochtitlán que se veía desde varios puntos a un lado del camino y que parecía crecer en tamaño y magnificencia al acercarse. Tlacotzin llevó a la compañía entera a su propio palacio, que era bastante grande, situado en la ciudad alta de Ixtapalapan, donde se alojaron mientras lustraban sus espadas, armaduras y cañones, mientras cuidaban sus caballos, mientras remendaban sus uniformes maltratados lo mejor que pudieron para verse lo más impresionantes posible al hacer la última marcha a través del camino puente hacia la capital. En el transcurso de todo esto, Tlacotzin le informó a Cortés que la ciudad, por ser una isla demasiado poblada, no tenía lugar más que para alojar la parte más mínima de sus miles de aliados. El mujer serpiente también le aclaró a Cortés que no cometiera la imprudencia de llevar a un visitante tan indeseable como era Flor Oscura a la ciudad, o una aglomeración de tropas que, aunque eran de nuestra raza, representaban a naciones enemigas de nosotros. Habiendo visto la ciudad, por lo menos a cierta distancia, Cortés no tenía excusa para quejarse de las limitaciones del alojamiento y estaba lo suficientemente dispuesto a ser diplomático en su elección de los que le acompañarían ahí. Pero puso algunas condiciones. Tlacotzin debería acomodar a sus hombres para que se repartieran y fueran hospedados a orillas de la isla, en un arco que se extendiera desde el camino puente del sur hasta el camino puente del norte, con el objeto de cubrir toda salida de la ciudad-isla. Cortés entraría a Tenochtitlán al lado de la mayoría de sus españoles, solo unos cuantos guerreros acolúa, texcalteca y totonaca, y se le tuvo que prometer que aquellos guerreros tendrían un paso libre dentro y fuera de la isla en cualquier momento, y que podría utilizarlos como mensajeros para mantenerse en contacto con sus fuerzas centrales. Tlacotzin estuvo de acuerdo con estas condiciones. Sugirió que algunas de las tropas nativas podían permanecer donde estaban, en Ixtapalapan, a mano en el camino puente del sur. Otras podrían acampar en Tlacopan, cerca del camino puente del oeste, y otras en Tepeyaca, cerca del camino puente del norte. Así que Cortés seleccionó los guerreros que utilizaría como mensajeros y mandó a los miles que restaban marchando con los guías proporcionados por Tlacotzin, y ordenó a varios de sus oficiales blancos que se pusieran al mando de cada una de las fuerzas repartidas. Cuando los enlaces regresaron de cada uno de esos destacamentos para informarle que estaban en posición y acampando para estar a mano cuando fuera necesario,
Cortés le dijo a Tlácotzin, y el mujer serpiente le envió el mensaje a Moctezuma, que los emisarios del rey don Carlos y el señor Dios entrarían a Tenochtitlán al día siguiente. Ese día fue el 2 Casa, en nuestro año de Uno Caña, que significa lo mismo que su mes de noviembre, en el año que ustedes cuentan como 1519. El Camino Puente del Sur había presenciado muchas procesiones en su tiempo, pero jamás una que hiciera un ruido tan desacostumbrado. Los españoles no llevaban instrumentos musicales y no cantaban, tarareaban o hacían ninguna otra clase de música que acompañara sus pasos. Pero había un rechinar, un tintinear y un tronar de todas las armas que llevaban, de las armaduras de acero que usaban y de los arneses de sus caballos. Aunque la procesión andaba a un paso ceremoniosamente lento, las patas de los caballos caían pesadamente en el pavimento empedrado y las ruedas grandes de los cañones resonaban gravemente. De modo que toda la extensión del camino puente vibraba y la superficie del lago, como la cabeza de un tambor, amplificaba el ruido, y éste producía eco en todas las montañas distantes. Cortés estaba al frente, por supuesto, montado en la muía, llevando en un palo alto la bandera sangre y oro de España, y Malintzin caminaba orgullosamente a su lado, llevando el banderín personal de su amo. Detrás de ellos iban el mujer serpiente y otros señores mexica que habían ido y vuelto de Xololan. Detrás de estos iban los soldados españoles montados, sus lanzas en posición erecta, llevando pendones en sus puntas, y luego venía una selección de unos 50 guerreros de nuestra propia raza. Detrás de ellos iban los soldados españoles de a pie, con sus ballestas y arcabuces, en posición de desfile, sus espadas envainadas y sus lanzas apoyadas sobre sus hombros. Siguiendo a esa compañía ordenada y profesional, marchaba empujándose una multitud de ciudadanos de Ixtapalapan y de otros pueblos de los alrededores, que miraban con curiosidad ese espectáculo sin precedente, nunca antes visto, de extranjeros de aspecto guerrero, entrando sin resistencia a la ciudad de Tenochtitlán, hasta entonces impenetrable. En medio del camino puente en el fuerte Acachinanco, la procesión fue recibida por los primeros oficiales, el venerado orador Cacámatzin de Texcoco y muchos nobles Acolúa que habían atravesado el lago en canoa, así como los nobles Tecpaneca de Tlacopan, la tercera ciudad de la Triple Alianza. Esos señores, magníficamente vestidos, indicaban el camino tan humildes como esclavos, barriendo el camino puente con escobas y sembrándolo con pétalos de flores antes de que pasara el desfile, todo el camino hasta el lugar en que el camino puente se unía a la isla. Mientras tanto, Moctezuma había sido llevado desde su palacio en su silla de manos más elegante. Lo acompañaba una impresionante cantidad de campeones águilas, jaguares y flechas, y todos los señores y señoras de su corte, incluyendo al señor Mixtli y mi señora Beu.